La noche de Año Nuevo siempre había sido mi celebración favorita. A mis 66 años, la víspera del cambio de calendario ya no significaba fiestas ruidosas ni vestidos nuevos, sino algo mucho más profundo. Ver a mis hijos reunidos, sentir la casa llena de voces, de cubiertos chocando, de vida. Pero ese año algo en el aire estaba distinto. Lo presentí desde el momento en que mi hija cruzó la puerta sin siquiera mirarme a los ojos. Había preparado la mesa con el mantel bordado de mi madre, uno que mi hija siempre decía que olía a viejo, pero aún así decidí ponerlo. Era mi forma de honrar lo que fui. Y quizá, aunque no lo admitiera, también era un intento de recordarles quién soy. La cena transcurría fría, silenciosa, llena de miradas ajenas, hasta que mi hija, con la copa en la mano y el tono cargado de un vinagre que no reconocí en ella, soltó la frase que me atravesó como un cuchillo. «No eres ni la mitad de la mujer que mi suegra es». Y lo dijo así, sin pestañear, frente a su esposo, frente a mí, frente a todo lo que yo le di durante toda su vida. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mi reacción fue instintiva, casi física. Sentí que mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa, pero mantuve el rostro firme. Llevaba años entrenando ese gesto, el de la madre que no muestra dolor, aunque el corazón se le agriete. Empujé mi silla hacia atrás, despacio, para no hacer ruido de más, para no darles el gusto de verme descontrolada. «Entonces ella puede empezar a pagar tu alquiler». Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila, lo suficiente como para que el yerno, ese hombre siempre tan orgulloso, tan seguro de sí mismo, palideciera hasta perder el color. «¿Alquiler?», preguntó con la voz quebrada. «¿Qué alquiler?». Ahí, justo ahí, se hizo el silencio más pesado que he visto en una mesa familiar. Un silencio que no llenaron los fuegos artificiales a lo lejos ni el sonido del viento contra las ventanas. Un silencio que revelaba verdades. Mi hija dejó su copa sobre la mesa, fingiendo serenidad, pero yo vi el temblor en sus dedos. «Mamá», dijo con irritación contenida, «no empieces». «¿No empezar qué?», pregunté, mirándola directamente. Ella bajó la mirada. Él tragó saliva, y comprendí que por fin había dicho algo que no podían controlar. Mi yerno, dispuesto a recuperar el control que había perdido en segundos, se inclinó hacia mí. «Explíqueme eso del alquiler», pidió con tono autoritario. Me reí por dentro. ¡Qué ironía! Él, el hombre que se jactaba de ser proveedor, desconociendo por completo quién mantenía el hogar donde vivían. «La casa donde viven», empecé, «no es de ustedes, nunca lo fue». Vi cómo su mandíbula se tensaba. «Yo pensé que», balbuceó él, «que la pagábamos entre todos». «Pensaste mal». Apreté los labios. «Desde hace 5 años yo pago el alquiler completo». Su expresión se quebró. ¿5 años? 5 años, repetí. Y cada mes sin retrasos. Cada mes sin que ustedes lo notaran. Mi hija entrecerró los ojos, molesta, desafiante, como si yo fuera la que cometía una falta. «Lo hiciste para manipularnos», dijo, «para sentirte necesaria, siempre igual». ¿Manipularlos? ¿Yo? La mujer que se desvivió por darles todo, para no verlos caer. Mi voz se mantuvo firme, pero por dentro sentí algo romperse, algo que llevaba años agrietándose. La ilusión de que mi hija alguna vez entendería el amor que le di. «Lo hice», respondí, «porque ustedes no tenían cómo pagar, porque tu suegra, esa mujer perfecta que tanto admiras, dijo que jamás ayudaría». El yerno abrió los ojos con sorpresa. Mi hija apretó los labios con nerviosismo. Eso no es verdad», dijo ella, pero la voz no le alcanzó para sonar convincente. Ahí supe que aquel ataque no venía de ella sola, venía de la otra mujer, la suegra, la que desde hace años me comparaba, me criticaba, me menospreciaba, mientras yo, por amor a mi hija, callaba. La cena continuó, pero ya nada sabía igual. Mi hija murmuraba cosas inaudibles. Mi yerno revisaba el celular compulsivamente, como si buscara una explicación que estabilizara su mundo. Yo solo los observaba con una calma que, en realidad, era pura resignación. Entonces mi hija lanzó la segunda estocada. «La verdad es que, mamá, si eres sincera, tú te metes donde no te llaman. Por eso prefiero a mi suegra. Ella sí tiene clase.
Ella sí sabe comportarse. Ese ella se clavó hondo, tan hondo que entendí que la herida ya no era de hoy, que llevaba años infectándose. Y fue ahí cuando comprendí algo. Esta historia no había empezado en esa mesa. Había empezado años atrás, en un silencio que yo misma había permitido. ¿Y qué más te dijo tu suegra de mí?, le pregunté. Mi hija se quedó quieta. Mi yerno dejó de respirar por un segundo. Un silencio tenso llenó el aire. ¿Qué más?, insistí. Mi hija tragó saliva. Dijo que tú siempre has sido una carga, una carga, una carga. La palabra cayó como plomo en mi pecho. Me levanté, no para gritar, no para llorar, sino porque entendí que ya no podía seguir ahí sentada, siendo espectadora de mi propio dolor. Me giré hacia la ventana y respiré hondo. El aire frío del exterior entró en mis pulmones y supe que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Y lo que vendría no solo cambiaría la relación con mi hija, cambiaría todo, incluyendo a esa suegra que ella tanto idolatraba, porque lo que ellos no sabían era que yo tenía guardado un secreto, uno que desmontaría toda la mentira que habían construido a mi alrededor. Dormí poco esa noche, no por tristeza, sino por una especie de claridad dolorosa que me mantuvo con los ojos abiertos hasta que el amanecer empezó a pintar de azul las paredes de mi habitación. La frase de mi hija, «No eres ni la mitad de la mujer que mi suegra es», seguía resonando en mi mente como un eco helado, pero no era solo la frase lo que me hería. Era la certeza de que aquella idea no había nacido en ella, sino que había sido sembrada, alimentada y repetida por alguien más. Y yo sabía exactamente quién había puesto esa semilla. La gran mujer, la señora perfecta, la suegra intocable que mi hija idolatraba como si fuera una superior moral. Una mujer que había hecho todo lo posible por borrarme lentamente del corazón de mi hija. Mientras preparaba café, mis manos se movían casi mecánicamente. Abrir el frasco, medir 2 cucharadas, calentar el agua, pequeñas rutinas que por un instante me devolvieron el suelo bajo los pies. Entonces escuché pasos torpes. Mi hija apareció en la cocina con el rostro hinchado. No se sabía si de sueño, de rabia o de culpa. «Buenos días», dije yo primero. Ella asintió apenas. «Ayer», comenzó. «Ayer quizá hablamos demasiado rápido». Yo mantuve el silencio. Fue ella quien continuó. «Mi suegra dice que tú siempre te haces la víctima». Ahí estaba, la raíz, la voz que moldeaba la de mi hija. «¿Y tú qué dices?», pregunté. Ella bajó la mirada, no respondió. Y esa falta de respuesta dolió más que cualquier frase. Hay heridas que no empiezan el día que se abren. Empiezan muchos años antes. Volví a ver en mi mente a mi hija de pequeña, tan risueña, tan curiosa, tan sensible. La niña que me tomaba la mano para cruzar la calle. La niña que me abrazaba fuerte cuando tenía miedo a la oscuridad. La niña que me decía, «Mami, cuando sea grande, quiero ser como tú». ¿En qué momento se había roto esa imagen? ¿En qué curva del camino había perdido ese reflejo? Quizá todo comenzó el día en que se casó. En la boda, mientras todos celebraban, la madre de mi yerno se acercó a mí y me dijo, con la sonrisa más falsa que he visto, «Yo cuidaré de ella mejor que usted, ya verá». Sonrió, como quien clava un cuchillo despacio. No entendí la gravedad de esas palabras hasta años después. Cuando mi hija y mi yerno tuvieron problemas económicos, los primeros de muchos, fui yo quien pagó. Primero 1 mes de alquiler, luego 2. Después, muebles, reparaciones. Y cuando pensé que habían aprendido a manejar su vida, llegó el golpe final. La casa estaba a su nombre, sí, pero quien la pagaba era yo. Ellos nunca preguntaron de dónde salía el dinero. Nunca ofrecieron devolver un centavo. Nunca dijeron gracias. Pero la suegra sí aprovechó cada oportunidad para recordarle a mi hija que yo solo estaba comprando su cariño, cuando en realidad solo quería que no se quedaran en la calle. Ese pensamiento seguía presente mientras mi hija, con los brazos cruzados, intentaba justificarse. «Mi suegra no quiere que dependamos de ti. Dice que así nunca creceremos». «Crecer». Me habría reído si no doliera tanto. «¿Crecer?», pregunté. «Tu suegra no ha pagado nunca ni una servilleta en tu casa». Ella frunció el ceño. «Eso no significa nada. Ella siempre nos aconseja. Ella está para escucharnos. No como tú, que te ofendes por todo». Esa frase, «no como tú», me rasgó por dentro, porque nadie en ese mundo había escuchado más a mi hija que yo.
Nadie había dado más por ella que yo. Nadie había perdido tanto para que ella ganara. Pero ahí estaba, mirando hacia otro lado, tratando de justificar lo injustificable. «Tu suegra te ha dicho algo más sobre mí, ¿verdad?», insistí. Ella respiró hondo, muy hondo. «Dice que tú siempre has sido una carga emocional, una carga económica, una carga en mi vida». Me quedé inmóvil, porque esa frase yo la había escuchado antes, muchos años atrás, de la boca de mi propio esposo, cuando nuestra relación ya estaba rota y yo, por orgullo, seguía actuando como si nada. Mi hija era pequeña entonces, y entendí el eco. Las palabras que duelen reaparecen cuando uno nunca las sana. Me apoyé en la mesa para no caer. Mi hija seguía hablando, sin darse cuenta de que cada palabra era un golpe. «Mi suegra dice que tú me criaste mal, que fuiste muy blanda, que nunca me diste límites, que por eso soy como soy, que tú arruinaste todo». La miré, y en ese instante sentí que no estaba viendo a mi hija, estaba viendo la sombra de otra mujer hablando a través de ella. Esa suegra, controladora, manipuladora, obsesionada con ser la favorita de todos, una mujer que necesitaba brillar tanto que apagaba a cualquiera alrededor, incluyéndome a mí. «¿Alguna vez te preguntaste por qué empecé a pagar tu alquiler?», le pregunté. Ella se encogió de hombros. «Porque querías meterte en mi vida», negué con la cabeza. «Fue porque tu suegra te convenció de renunciar a tu trabajo para dedicarte al hogar, y tú le hiciste caso, y te quedaste sin ingresos. Y tu yerno no podía pagar solo, y si yo no intervenía, se quedaban sin techo». Ella abrió los ojos, sorprendida. Mi hija no sabía esa parte. Nunca se lo contaron. Nunca lo mencionaron. «¿Qué? ¿Mi suegra te dijo eso?». «Sí, me lo dijo el mismo día que renunciaste. Me llamó y me dijo, ahora usted se hará cargo de lo que su hija no puede manejar». Su rostro se descompuso. Eso no puede ser verdad». «Es verdad», respondí, «y tengo pruebas». Mi hija dio un paso atrás. Su seguridad empezó a resquebrajarse. Su mundo perfecto, sostenido por palabras ajenas, comenzó a derrumbarse lentamente. Entonces, como si el destino quisiera remarcarlo, mi celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido, una captura de pantalla, un audio, una fecha. La suegra hablando con una amiga. «Esa vieja no es nadie, la tengo donde quiero». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía quién me lo envió, pero sabía por qué había llegado ese mensaje. Porque había llegado el momento de abrir los ojos, y los de mi hija también. Ella vio mi expresión, me pidió el teléfono, lo escuchó. Su rostro cambió, se quebró, se hizo pedazos frente a mí. «No», susurró llevándose la mano a la boca. «No puede ser. Ella no diría eso. Ella no». Pero lo había dicho, claramente, cruelmente. Yo la miré con una mezcla de tristeza y cansancio. «Hija, llevas años queriendo creer que tu suegra es la mujer perfecta, pero no lo es, y tú lo sabes. Solo que no has querido ver». Ella rompió a llorar. Se derrumbó contra la mesa. Golpeó el mantel bordado con los puños cerrados. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?». La miré, y dije la verdad, porque no habrías querido escucharlo. Y mientras ella lloraba, mientras su mundo se desmoronaba, yo supe que ese era apenas el primer hilo de una madeja enorme. La verdad recién comenzaba a salir a la luz, y lo que venía pondría a todos de rodillas. Mi hija seguía llorando, aferrada al mantel como si fuera lo único estable en ese momento. El sonido de sus sollozos llenaba la cocina, rebotaba en las paredes, me golpeaba el pecho. Pero no era el llanto de una niña arrepentida, era el llanto de una mujer que por primera vez entendía que había vivido una mentira cuidadosamente construida por otros. Me senté frente a ella, lentamente, con la serenidad que dan los años y las heridas ya cicatrizadas. «No puedo más, mamá», susurró entre lágrimas. «No puedo creer que ella haya dicho esas cosas. Siempre pensé que me quería, siempre pensé que quería lo mejor para mí». La observé unos segundos, su cara húmeda, sus manos temblando, la vulnerabilidad que tanto tiempo reprimió. Pero antes de hablar, antes de decir lo que llevaba guardado durante mucho tiempo, algo dentro de mí se tensó. La puerta del pasillo se abrió. Era mi yerno, con el rostro pálido, la expresión dura, los ojos hinchados de no dormir bien, y su celular en la mano. «Explícame esto», dijo, sosteniéndolo como si fuera un arma.
Mi hija se levantó de golpe, nerviosa. ¿Qué pasa? Él no la miró a ella, me miró a mí. ¿Usted sabía de esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿De qué?, dije serenamente. Él dio un paso hacia mí y dejó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla había un documento legal, uno con mi nombre, un préstamo, por una cantidad enorme, y mi firma falsificada. Mi estómago se retorció. No por sorpresa. Yo sabía que había algo extraño desde hace meses, sino por la confirmación dolorosa de la traición. ¿Qué es esto?, preguntó mi hija, acercándose al teléfono con manos temblorosas. El yerno respiraba rápido, como alguien que intenta no gritar. Un préstamo por $30,000, dijo, hecho hace año y medio, a nombre de tu madre. Mi hija abrió los ojos, picados de miedo. Eso no lo hicimos nosotros. ¿O sí? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Me quedé ahí, inmóvil, mirando el papel digitalizado. Reconocía la firma, la caligrafía temblorosa, la habían imitado, la habían copiado, la habían manipulado, mi propia identidad usada para sostener su vida. Y la suegra, la mujer perfecta, había sido la que los animó a hacerlo. Yo lo sabía. Tenía pruebas guardadas, y pronto ellos también las verían. Pero por ahora dejé que el silencio hiciera su trabajo. Mi hija dio un paso atrás, como si ese documento hubiera sido una bofetada. «Dime que no fuiste tú», susurré. Ella me miró con los ojos más asustados que he visto desde que era niña. Yo no sabía, mamá. Te lo juro. Yo no sabía que él... «No me culpes a mí», gritó el yerno, golpeando la mesa. «Tu madre siempre nos rescataba. Tú misma dijiste que no había problema. Yo solo hice lo que ustedes dos nunca tuvieron el valor de hacer». «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella, horrorizada. «Dije que tu mamá siempre pagaba todo», dijo él. «Siempre. ¿O no?». Me miró, acusador. «Usted creó esta dependencia», escupió. «Usted la malcrió. Usted nos acostumbró a que siempre resolvía todo». Lo dejé hablar, porque a veces dejar caer la máscara es la mejor forma de ver el verdadero rostro. Cuando terminó su pequeño discurso lleno de excusas, le dije: «Yo no firmé ese documento, y lo sabes». Él tragó saliva, apretó la mandíbula. Yo pensé que no pasaría nada. Su suegra nos dijo que era lo normal, que las madres ayudaban así, que usted tenía ahorros». «¿Mi suegra?», preguntó mi hija con la voz quebrada. «¿Ella sabía esto?». Él bajó la mirada, y ese gesto fue suficiente. Mi hija se desplomó en la silla. «No puede ser, no puede ser», repetía una y otra vez. «Ella me dijo que tú solo querías controlarnos, que exagerabas, que te hacías la víctima, que solo dabas dinero para manipularnos». Ahí lo vi. El origen, el veneno. La suegra le había dado la vuelta a todo. Había tomado mis sacrificios y los había convertido en armas contra mí. Cuando mi hija finalmente levantó el rostro, ya no era el de una mujer soberbia, era el de una hija asustada, confundida, destrozada. «Mamá», susurró, con las lágrimas cayendo. ¿Cuánto tiempo llevas pagando todo sin decirme?» Respiré hondo. Era la pregunta que llevaba años esperando. «Demasiado tiempo», respondí, «tanto que ni siquiera recuerdo cuándo empezó». Ella rompió en llanto, se cubrió la cara. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. «Mamá, ¿qué más nos ocultaste? ¿Qué más hiciste por nosotros que nunca vimos?». Me acerqué y puse la mano sobre la mesa. «Todo», dije con calma. «Les di todo, más de lo que tenía, más de lo que debía, y a cambio solo recibí reproches». Mi yerno se llevó las manos al cabello. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó, asustado. Entonces sonreí, una sonrisa pequeña, lenta, la sonrisa de alguien que sabe un secreto. «Ahora, lo que yo decida». La palabra «decida» quedó suspendida en el aire como un presagio, porque ellos no sabían que esto no era una discusión familiar, era el inicio de un ajuste de cuentas, uno que involucraba más que dinero, más que orgullo, más que una suegra manipuladora. Era el inicio de mi verdad, de mi dignidad, de mi límite final, y yo estaba lista, más lista que nunca, porque por primera vez en muchos años no tenía miedo. La tensión del día anterior no se disipó. Ni el aire fresco de la mañana, ni el ruido de los autos afuera, ni el olor del café recién hecho pudieron borrar el peso que había quedado flotando en la casa. Mi hija se encerró en su habitación. Su llanto era un murmullo apagado tras la puerta.
Mi yerno caminaba de un lado a otro del pasillo como un animal nervioso, revisando una y otra vez su celular, seguramente tratando de decidir si debía llamar a su madre o no. La verdad era simple. Ambos estaban viviendo las consecuencias de una vida construida a base de mentiras y silencios. Y yo estaba cansada de ser la única que cargaba ese peso. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Un sonido cortante, casi violento. Mi yerno corrió a abrir, como si esperara a un salvador. Y claro, ahí estaba ella, la suegra, la gran mujer, la figura perfecta en la cabeza de mi hija, la raíz del veneno. Ella entró con esa postura suya, rígida, altiva, como si la casa le perteneciera. Traía un perfume fuerte, caro, que inundó el ambiente antes de que siquiera hablara. Y cuando habló, su voz fue un látigo. ¿Qué estupidez es esta que me contó mi hijo? ¿Qué drama está armando esta vez, María? Ni siquiera un saludo, ni siquiera una mirada de respeto. Solo veneno, como siempre. Respiré hondo. La miré sin miedo. Ella se detuvo al ver mi expresión, quizá desconcertada por no encontrar a la mujer dócil de antes. «Pasa», dije señalando la sala. No lo dije con amabilidad. Lo dije como quien invita a un enemigo a su tribunal. Se sentó sin que la invitara. Cruzó las piernas y me observó de arriba abajo. «Entonces», continuó acariciándose el collar, «¿vas a decirme por qué estás intentando destruir el matrimonio de mi hijo?» Solté una risa suave, una risa llena de incredulidad. «¿Destruir su matrimonio?», repetí. «Qué interesante, porque tengo entendido que ustedes ya se encargaron bastante bien de eso sin mi ayuda». Ella entrecerró los ojos. «No te hagas la víctima, María. Siempre has sido problemática. Siempre. Desde que te conozco. No sabes ocupar tu lugar. Mi lugar. Siempre hablaba del lugar que debía ocupar». «¿Y cuál es mi lugar?», pregunté, inclinándome apenas hacia adelante. «El de callar», respondió sin dudar. «El de no entrometerte. El de quedarte a un costado mientras la gente capaz se encarga de las decisiones importantes». Ahí estaba, el insulto final, la máscara caída por completo. Mi hija, que había bajado las escaleras sin que yo lo notara, escuchó esa frase. Se quedó petrificada en el último escalón, con los ojos abiertos como platos. Mi yerno también estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta. Sus manos temblaban, su boca entreabierta. La suegra no los vio, o no le importó. «Tú no eres nadie», continuó. «Siempre has sido una carga, para tu hija, para mi hijo, para todos. Te metiste en su vida pagándoles cosas, haciéndolos dependientes. Eso no es amor. Eso es manipulación. La peor de todas». Sentí un estremecimiento, no de tristeza, sino de una energía que llevaba años acumulándose en mí. Me incorporé lentamente, muy lentamente. La miré a los ojos con la misma firmeza con la que uno mira a quien no le debe nada. «¿Terminaron ya tus insultos?», pregunté con suavidad. Ella soltó una carcajada falsa. «No son insultos, son verdades que alguien tenía que decir». Mi hija dio un paso adelante. Apenas un susurro escapó de su boca. «¿Verdades?». La suegra giró, sorprendida. «Ay, cariño», dijo con esa voz empalagosa que siempre usaba con ella. «Yo solo quiero protegerte de esta mujer que siempre te ha arrastrado hacia abajo». Algo dentro de mi hija se quebró. Se vio en su postura, en su respiración entrecortada, en la forma en que sus dedos se apretaron contra la baranda de la escalera. «¿Protegerme?», repitió ella. «¿Protegerme de mi propia madre?». La suegra intentó acercarse, pero mi hija retrocedió. «¿Por qué nunca me dijiste que usaste su nombre para pedir ese préstamo?», preguntó ella. La suegra palideció. «¿Qué estás diciendo?». «El préstamo», intervino mi yerno, con voz tensa. «Ese que tú dijiste que era lo mejor para el bienestar de la familia». La mujer abrió la boca, la cerró, su máscara se fisuró. Yo solo quería ayudar». «¿Ayudar?», pregunté yo. «¿O querías que mi hija dependiera de ti para siempre?». Ella me lanzó una mirada de odio puro. «Tú no entiendes nada, María». «Entiendo más de lo que crees», respondí. «Entiendo que llevas años metiendo veneno en mi familia. Entiendo que manipulaste a mi hija, que la hiciste creer que yo no servía. Entiendo que estás acostumbrada a controlar todo y a todos. Pero hoy no». Mi voz no tembló, ni un centímetro. La suegra me apuntó con un dedo. «Tú no vas a decidir nada aquí». Entonces sonreí. «Te equivocas». Caminé hacia el cajón junto al sillón. Saqué un sobre grueso. Lo puse sobre la mesa frente a todos.
Aquí, dije, dando golpecitos en el sobre, están los pagos del alquiler de los últimos 5 años, todos hechos por mí. ¿Y sabes lo que es más interesante? La suegra frunció el ceño. ¿Qué? Que la casa donde viven mi hija y tu hijo no está alquilada. Un silencio denso inundó la sala. Es mía. Mis palabras fueron un filo silencioso. Completamente mía. La compré hace 7 años. Está a mi nombre. Y ustedes nunca lo supieron porque confié en que mi hija debía tener un hogar seguro. Mi yerno se llevó ambas manos a la boca. Mi hija temblaba. La suegra se puso de pie de golpe. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Tomé la escritura. La extendí. La dejé frente a ella. Lee. Ella la tomó con manos temblorosas. La miró. La volvió a mirar. Sus labios se abrieron apenas. No, puede ser. Mi hija rompió en llanto. Mi yerno se derrumbó en el sillón. La suegra, por primera vez desde que la conocí, no tenía palabras. Y yo me sentí más viva que en años, porque ese era solo el principio. Mi hija levantó el rostro, empapado en lágrimas. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? La miré, con el corazón suave, pero la dignidad erguida, porque no quería que me amaras por lo que doy, quería que me amaras por lo que soy. Ella lloró aún más. Y mientras su llanto llenaba la sala, la suegra murmuró algo casi inaudible. Esto no puede terminar así. La miré fijamente. Oh, sí, así empieza. Y lo que viene será mucho peor para ti. La suegra quedó paralizada frente al documento. Apretaba la escritura entre sus dedos, como si pudiera deshacerla solo con fuerza. Mi hija lloraba en silencio. Mi yerno respiraba agitadamente, como alguien que ve desmoronarse la torre que construyó sobre mentiras ajenas. Yo me mantuve de pie, serena, firme, inquebrantable. Era la primera vez en años que ocupaba verdaderamente mi lugar en aquella casa. De pronto, la suegra dejó caer la escritura sobre la mesa. El papel chocó con un sonido seco, casi simbólico. «Esto no significa nada», dijo con un hilo de voz, aunque intentaba mantener la postura. «Mi hijo y tu hija seguirán viviendo ahí. No puedes echarlos». La miré con una calma que la desconcertó. «No voy a echarlos hoy», respondí. Ella sonrió con arrogancia. «¿Ves? Sabía que era un capricho tuyo». «No voy a echarlos hoy», repetí, «porque aún no han visto todo lo que tengo que mostrarles». Su sonrisa murió al instante. «Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos». Mi hija, todavía llorosa, se limpió la cara con las manos. «Mamá, yo no sabía nada de todo esto. No la juzgué. No todavía. Había mucho que revelar. Demasiadas piezas ocultas en un rompecabezas que nadie quiso ver durante años. Y ahora, al fin, cada una empezaba a colocarse en su sitio. Lo sé, hija», respondí con suavidad. «No eras tú a quien tenía que mostrarle estas cosas». Mi yerno levantó la vista, confuso. «¿A quién entonces?» Me giré. Fui hacia un cajón. Saqué un sobre nuevo, más delgado, pero con un peso que podía hundir a cualquiera. Lo puse sobre la mesa. A mí misma. Y ahora, a ustedes. Mis manos no temblaron cuando abrí el sobre. Saqué los documentos uno por uno. Capturas de pantalla, extractos bancarios, audios transcritos, correos electrónicos. El primero que dejé sobre la mesa fue un documento del banco. El préstamo falso. La firma falsificada. Mi yerno tragó saliva. Mi hija se estremeció. El segundo documento era de una compañía de tarjetas de crédito. Una deuda de casi 3 años. También a mi nombre. También desconocida para mí. Mi hija llevó las manos a la boca. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. «No, no puede ser. Mamá, yo no sabía. La suegra dio un paso hacia adelante. «Esto es ridículo, María. Seguro tú diste tu autorización y ahora te quieres hacer la mártir. Siempre igual. Tú disfrutas de este papelito». No me alteré. No valía la pena. «¿Yo autoricé algo?», pregunté. Abrí la carpeta y saqué un último papel, firmado por ella. Un correo reenviado desde su propio número, su nombre, su tono, su manera de manipular escrita claramente. Era un mensaje enviado al yerno un año atrás. «Tu suegra no puede negarse. Está vieja y confundida. Firma tú por ella. Después yo hablo con la gente del banco».
La cara de la suegra se transformó. Blanca primero, amarilla después, roja finalmente. Era la primera vez que la veía verdaderamente asustada. Eso no prueba nada, balbuceó. Prueba suficiente, respondí, para abrir una denuncia penal. Y ya empecé con el proceso hace 2 semanas. Mi yerno dio un paso atrás. ¿Una denuncia penal? Sí, respondí sin pestañear, contra quien resulte responsable. Mis ojos se posaron lentamente sobre la suegra. Ella retrocedió. Mi hija, en cambio, se desplomó en una silla. Parecía pequeña, frágil, derrotada. Mamá, ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué me dejaste pensar mal de ti? Me acerqué. Toqué suavemente su hombro. Porque no estabas lista para escucharme, hija. Y porque yo no estaba lista para hablar. Sus lágrimas volvieron a brotar. Y esta vez no eran de rabia ni de orgullo herido. Era culpa y miedo por lo que había permitido. Mientras ella lloraba, mi yerno se llevó las manos a la cabeza. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con la voz temblorosa. Lo miré directamente. Ahora, dije, se enfrentan a la verdad. Mi hija sollozó. ¿Qué verdad falta, mamá? ¿Hay más? Asentí despacio, casi con tristeza. Sí, hay más. La suegra dio un golpe en la mesa. No voy a escuchar más de esto. Es un invento para separarnos, para arruinar a mi familia. Sonreí con una serenidad que la desarmó. Yo no arruiné nada. Ustedes construyeron esto durante años. Yo solo estoy sacando la basura que escondieron debajo de la alfombra. Ella abrió la boca para protestar. No alcanzó a emitir sonido alguno. Mi hija, aún llorosa, la miró fijamente por primera vez con verdadera claridad. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó. ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo sobre mi mamá? ¿Por qué me dijiste que ella quería controlarme? ¿Por qué la hiciste ver como una mala madre? La suegra retrocedió. Se atragantó con sus propias palabras. Yo solo quería ayudarte. ¿Ayudarme?, susurró mi hija. ¿Ayudarme a qué? ¿A odiar a mi mamá? ¿A depender de ti? ¿A afirmar cosas que arruinaron mi propia vida? La suegra no pudo responder. Su máscara se había roto por completo. El aire estaba denso, cargado, a punto de explotar. Y entonces dije lo que realmente vino a cambiarlo todo. Antes de seguir, tengo algo más que mostrar. Saqué de la carpeta una llave. Brillaba bajo la luz de la sala. La puse sobre la mesa. Giró 2 veces y quedó quieta. Mi hija la reconoció al instante. Esa es la llave de casa de papá. Asentí. Sí. Y dentro de esa casa hay algo que cambiará completamente la forma en que ves a ciertas personas. La suegra dio un paso adelante, alarmada. ¿Qué tiene que ver su difunto marido con esto? La miré con una calma que la puso pálida. Todo. Él guardó pruebas de cosas que tú hiciste y que yo nunca entendí hasta ahora. El shock fue inmediato. Ella empezó a temblar. Mi hija también. Mi yerno se aferró al respaldo de la silla. La verdad no había terminado. Recién comenzaba a respirar. Y lo que revelaría esa casa pondría a todos de rodillas. La llave brillaba sobre la mesa como si guardara vida propia. Mi hija la miraba con los ojos rojos, hinchados, pero alertas. Mi yerno estaba rígido, como si temiera moverse y provocar una catástrofe. Y la suegra tenía la boca entreabierta y los dedos crispados, como si sostenerse en pie le costara. Era curioso. Esa mujer, siempre tan firme, tan dominadora, tan segura, de pronto parecía una estatua a punto de quebrarse. La tomé entre mis dedos. El metal estaba frío, frío como el silencio que mi esposo guardó antes de morir. Frío como la forma en que ignoré esas señales. Vamos a su casa, dije finalmente. Hay cosas que necesitan ver con sus propios ojos. La suegra retrocedió un paso. Yo no voy a ningún lado, soltó con voz forzada. La miré con una calma que la desarmó. Irás, porque sé que sabes exactamente qué hay allá. Y no pienso permitir que te quedes aquí, tratando de manipular mi versión. Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. No porque quisiera, sino porque entendió que esta vez no tenía escapatoria. Mi hija se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con la manga. Mamá, ¿qué guardaba papá ahí? Me acerqué. Puse una mano en su mejilla. Verdades, hija. Verdades que ninguno de nosotros quiso ver durante años. El trayecto hasta la casa de mi esposo fue silencioso. Cada uno iba hundido en sus propios pensamientos. Yo recordaba aquella casa, cada rincón, cada cajón, cada libro, cada fotografía.
Había sido el hogar de una familia rota a medias, pero hogar al fin, y él siempre tuvo un lugar misterioso donde decía guardar papeles sin importancia. Pero yo nunca abrí esa llave. Hasta ahora. Llegamos. La puerta estaba intacta, como si nos hubiera estado esperando. Al abrirla, el olor a madera vieja y papel guardado nos envolvió. Mi hija respiró hondo, con nostalgia. Mi yerno miró a su alrededor, incómodo. La suegra, en cambio, parecía querer huir. Vamos, dije señalando el pasillo. Es en la oficina. Ella se detuvo. María, escúchame. Esto no hace falta. Podemos hablarlo, como adultas, repetí. Es justamente como lo vamos a hacer, caminando hacia la verdad. La oficina estaba exactamente como él la dejó. Los libros, la lámpara, el cuadro torcido en la pared, y ahí, al fondo, el mueble que siempre dijo que no tenía llave. Me acerqué, introduje la llave, giró con un clic suave, y entonces ese mueble guardado por años se abrió por primera vez en mi vida. Mis manos estaban firmes, sorprendentemente firmes. Dentro había carpetas, muchas más de las que imaginé, algunas marcadas con fechas, otras con nombres, y una, en particular, tenía un detalle que me heló la sangre, el nombre de la suegra, escrito a mano, subrayado. La tomé, la coloqué sobre el escritorio, la abrí. El primer documento era un reporte del banco, movimientos extraños, transferencias pequeñas, constantes, durante años. Mi hija lo tomó con manos temblorosas. «Mamá, ¿estas transferencias salían de la cuenta conjunta de ustedes?» Asentí. «¿Y a quién iban?», preguntó mi yerno acercándose. Yo giré la hoja hacia ellos. La suegra palideció. «A su nombre». Ella retrocedió. «No, eso es un error». Saqué el segundo documento. Mensajes impresos, mensajes entre ella y mi esposo. Mi hija se llevó las manos a la boca. Mi yerno abrió los ojos de par en par. La suegra intentó tomar los papeles de mis manos, pero los retiré. «No toques», dije con firmeza. Sus labios temblaron. «Él me escribía porque yo lo ayudaba con ustedes», gritó. «Yo siempre estuve ahí para ustedes. Ustedes eran un caos. Ustedes no sabían manejar nada». Abrí otro papel, una transcripción. «No estabas ayudando», le dije, mirándola a los ojos. «Lo estabas manipulando, para que él se pusiera en mi contra, para que yo pareciera incompetente, para ganar poder sobre mi hija y mi matrimonio». La mujer quedó paralizada. Su máscara, la que tantos años había mantenido intacta, se fracturó de un golpe. Mi hija lloró. «¿Por qué hiciste esto?», le preguntó. «¿Por qué?». La suegra hundió el rostro en sus manos. «Porque yo odiaba cómo él hablaba de tu madre. La admiraba demasiado. Decía cosas de ella que yo jamás escuché de mi propio esposo». Ahí estaba, la raíz, la envidia más antigua, la competencia invisible, el resentimiento disfrazado de buen consejo. Pero no era todo. Aún faltaba la pieza más dolorosa. Tomé la última carpeta, la más gruesa, la más pesada. «Y esto», dije con voz baja, «es lo que él guardó para ti, hija». Ella tembló. «¿Para mí?», asentí. «No quiso dártelo en vida, no quiso empeorar las cosas, pero sabía que algún día necesitarías ver la verdad». La abrí. Dentro había cartas, muchas, todas escritas por él, fechadas año tras año. La primera línea de la primera carta decía: «Hija, si estás leyendo esto, es porque tu madre ya no pudo protegerte más de la gente que dice amarte». Mi hija se derrumbó, se arrodilló en el suelo, lloró como no la había visto llorar jamás. Cayó de rodillas, frente a la memoria de su padre, frente a la verdad que nunca quiso ver, frente a la madre que siempre dio todo por ella. La suegra no se movió, no dijo nada. Solo la vi derrumbarse en una silla, muerta en vida, hundida bajo el peso de sus mentiras, y yo sentí una mezcla dolorosa, alivio, tristeza y una extraña paz, porque por primera vez mi hija estaba viendo la verdad, toda la verdad, sin filtros, sin veneno. Mi yerno se acercó, con voz quebrada. «Señora, María, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto?». Lo miré a él, a mi hija, a la suegra vencida, y dije lo que debía hacer hace muchos años: hablar, decidir, y por primera vez en mucho tiempo, vivir para mí. La verdad había despertado, y nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a la lectura de las cartas fue un silencio que no pertenecía a una casa, sino
a una ruina, a un derrumbe. A un antes y después tan profundo que ninguna palabra humana podía llenarlo. Mi hija seguía en el suelo, abrazada a las cartas como si fueran un salvavidas en medio de un naufragio emocional. Lloraba, no como una mujer adulta, sino como la niña que un día perdió el rumbo sin saberlo. Mi yerno se mantenía cerca, torpe, intentando tocar su hombro, pero ella lo apartaba una y otra vez, no por odio, sino porque empezaba a comprender quién había estado susurrándole al oído durante años, y quién había estado realmente a su lado, y la suegra. La suegra estaba hundida en un rincón, con la mirada perdida. Ya no hablaba, ya no gritaba, ya no tenía ese aire altivo. Era apenas un cuerpo sentado, consumido por la sombra de sus propias mentiras. Yo, en cambio, permanecí de pie, no por orgullo, no por superioridad, sino porque mi cuerpo no podía permitir que volviera a caer, ni siquiera físicamente. Había resistido demasiado como para arrodillarme ahora. Mi hija alzó la mirada hacia mí, una mirada que no olvidaré jamás, culpa, dolor, vergüenza, y una pregunta muda que temblaba en sus ojos. Me arrodillé lentamente frente a ella, puse mi mano en su mejilla. Su piel estaba cálida, húmeda. «Mamá», susurró con la voz rota, «¿por qué nunca me hablaste de esto? ¿Por qué dejaste que yo creyera todo lo que ella decía de ti?» La abracé, no fuerte, no de manera dramática. La abracé como se abraza a un pájaro herido. «Porque te amaba», respondí, «y porque pensé que algún día verías la verdad por ti misma». Ella rompió en un llanto aún más profundo y apretó las cartas contra su pecho. «Yo te fallé, mamá, te fallé. Créeme que yo no sabía nada». Mis ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por ese tipo de compasión que solo llega cuando una herida se abre para finalmente sanar. «Hija», susurré, «escucha bien esto. Me dolió, sí, mucho, pero no te fallaste a ti misma. Solo confiaste en la persona equivocada, y eso nos puede pasar a todos». Ella hundió el rostro en mi hombro. «Perdóname». La sostuve un poco más, pero dentro de mí algo sabía la verdad más cruda. El perdón no borra el daño, solo permite que uno siga caminando. Mi yerno se acercó entonces, con la respiración entrecortada. «Señora María, yo no sabía nada de esto. Lo juro». Lo miré. Era un hombre confundido, casi asustado, luchando entre lo que creía y lo que acababa de descubrir. «No voy a decir que no cometiste errores», le dije, «porque los cometiste, y muchos, pero hoy tienes la oportunidad de dejar de ser un niño guiado por su madre y convertirte en un hombre». Él apretó los labios, tragando un nudo de vergüenza. «Yo quiero hacerlo, quiero reparar esto, quiero ser mejor». Mi hija, escuchándolo, rompió en un sollozo nuevo, no de sufrimiento, sino de alivio. La grieta que había entre ellos no cerraría fácilmente, pero por primera vez, ambos estaban mirando hacia el mismo abismo. Mientras ellos hablaban, mis ojos se posaron en la suegra. Seguía inmóvil, los hombros hundidos, la piel ceniza. La mujer que durante años había pretendido ser la reina de todo, ahora parecía un castillo derrumbado por su propio peso. Me acerqué a ella, no por compasión, sino porque había algo que necesitaba decir. «Ahora entiendes», dije suavemente, «porque nunca pude competir contigo». Ella me miró con ojos vacíos, «porque yo nunca competí». Hubo un temblor en sus labios, una grieta en su máscara. ¿Tanto daño hice?», preguntó ella, casi en un susurro. «Sí», respondí, «pero no solo a mí, a tu hijo, a tu nuera, a tu propia familia». Ella bajó la cabeza, derrotada. Parecía una mujer envejecida en cuestión de minutos. «Yo solo quería que mi hijo me necesitara, que no me olvidara cuando se casó. La raíz de todo, la envidia, la soledad, el miedo escondido detrás de la soberbia. Y en ese intento», continué, «destruiste la vida de todos los que te rodeaban, incluyéndote a ti misma». Ella lloró, no de manera ruidosa ni dramática. Lloró como lloran quienes nunca se han permitido llorar, con la cara apuntando hacia el suelo, en silencio. Y aunque no sentí compasión, sí sentí algo importante: cierre. Cuando regresamos a casa, la tarde estaba cayendo. Las nubes tenían un tono rosado. Todo parecía en pausa. Mi hija me tomó la mano. «Mamá, ¿verdad que vamos a superar esto?». La miré. «Yo sí», respondí con suavidad. Ella parpadeó, herida.
¿Y yo? Eso depende de ti, hija, de lo que estés dispuesta a hacer y dejar de hacer. La verdad ya salió, pero enfrentarse a ella, eso no lo puede hacer nadie por ti. Ella apretó mi mano más fuerte. Mi yerno respiró hondo. La suegra se quedó afuera, sentada en el auto, sin valor para entrar, consciente, por fin, de lo que había hecho. Entré en la sala, me quedé de pie en medio del espacio. Miré alrededor. Todo seguía igual, pero yo había cambiado por dentro. Esa grieta entre mi hija y yo, esa separación emocional cultivada durante años, ya no podía taparse con excusas, ni con culpas, ni con silencios. Era una grieta profunda, dolorosa, real, pero por primera vez estábamos dispuestas a mirarla de frente. Mi hija se acercó, tomó aire y dijo la frase que, aunque hermosa, estaba llena de dolor. «Mamá, yo te necesito». La miré con una ternura triste. «Y yo estoy aquí, pero no como antes, no para cargar con todo, no para salvarlos de ustedes mismos. Estoy aquí, como una mujer que aprendió a levantarse sola». Ella asintió, llorando, y me abrazó. Un abrazo nuevo, un abrazo sincero. La grieta no desapareció, pero dejó de crecer, porque ahora faltaba lo más importante, mi decisión, lo que haría con todo lo que descubrí, con la casa, con las deudas, con la verdad, y lo que estaba por decidir cambiaría el destino de todos. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada. No era un silencio cualquiera, era un silencio lleno de respiraciones contenidas, de pensamientos que chocaban entre sí, de verdades que, una vez reveladas, ya no podían ser guardadas de nuevo. Mi hija y mi yerno estaban en la sala, sentados como dos estudiantes frente a un examen imposible. Él tenía los codos sobre las rodillas. Ella sostenía las cartas de su padre como si temiera que desaparecieran. Yo, en cambio, estaba en la cocina sirviéndome una taza de té. Un gesto simple, pero en ese momento significaba mucho. Era la primera vez en años que podía moverme por mi propia casa sin sentirme intrusa en la vida de otros. La suegra había decidido no entrar. Desde la ventana podía verla dentro del auto, con la cabeza apoyada en el volante, temblando. Ella, la que siempre caminó con el pecho inflado, ahora era una figura deshecha en la penumbra. No sentí compasión, sentí justicia. Tomé mi té y volví a la sala. Mi hija levantó la mirada, aún húmeda de lágrimas. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?» Me senté frente a ellos. Dejé la taza a un lado, crucé las manos sobre mi regazo. Ese gesto mío, tan tranquilo, los puso más nerviosos que cualquier grito. «Ahora», dije con serenidad, «voy a decirles lo que he decidido». Mi yerno tragó saliva. Mi hija apretó los labios. Respiré hondo. «He hablado con mi abogado esta mañana», comencé. Le envié las pruebas, absolutamente todas. Los ojos de ambos se abrieron un poco más. Él me confirmó que lo que hicieron, los préstamos, las firmas falsificadas, no es un simple error, es un delito, y que podría denunciar penalmente tanto a quien firmó como a quien incitó. La suegra, que alcanzó a escuchar desde la puerta entreabierta del auto, se enderezó bruscamente. Mi hija se llevó la mano a la boca. «Mamá, por favor». Yo levanté la mano para pedir silencio. «Escuchen, no los traje a esta verdad para destruirlos, sino para que entiendan que lo que pasó ya no puede repetirse nunca más». Mi voz no tembló, ni un centímetro. «La denuncia ya está en curso», continué. «Es un proceso que seguirá su propio camino. Pero lo que quiero que entiendan es esto». Me levanté, caminé hacia la ventana. La lluvia había comenzado a caer. La luz reflejaba gotas pequeñas, constantes, casi hipnóticas. «Ya no voy a cargar con ustedes, no voy a mantenerlos, no voy a protegerlos de las consecuencias de sus decisiones. No voy a ser la mujer invisible que paga todo mientras recibe desprecios». Mi yerno bajó la cabeza. La culpa le hundió los hombros como si el aire lo aplastara. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», susurró él. Me giré con una calma helada. «Lo primero, van a salir de mi casa, y también de la otra». Mi hija se levantó de golpe. «¿Qué? ¿Cómo que de la otra? Mamá, esa es mi casa». «No, hija», respondí con suavidad cortante. «Legalmente es mía, y aunque la compré pensando en darte un hogar seguro, tú lo convertiste en una extensión del daño de tu suegra. Ahora necesito recuperarlo para mí». Ella se desplomó en la silla. El impacto la dejó sin aire. «Pero, ¿dónde vamos a vivir? Eso tendrán que resolver ustedes», dije sin dureza pero sin ceder.
Por primera vez en años, deberán hacerse responsables de su propia vida. Mi yerno cubrió su rostro con ambas manos. Yo puedo aceptar eso, murmuró, derrotado. Me lo merezco, lo acepto. Pero por favor, no denuncie a mi madre. Por favor. Su voz temblaba. La suegra abrió la puerta del auto. Entró a la casa. Se arrodilló frente a mí. Sí, la mujer que siempre me trató como inferior se arrodilló ante mí. María. Su voz era apenas un susurro quebrado. Por favor, yo hice cosas horribles. No pensé que tendría consecuencias. Perdóname. Por favor, perdóname. La miré desde arriba. Esa postura tan improbable, tan irreal, tan profundamente simbólica, me golpeó el alma, pero no con odio, con un cierre necesario. «Levántese», dije con voz firme. Ella obedeció casi torpemente. «No soy yo quien la condena», continué. «Usted se condenó sola, y ahora deberá enfrentar aquello que sembró durante años». Mi hija sollozó. «Mamá, yo no sabía nada. Te juro que no sabía nada. No puedo creer que permití que ella hablara así de ti. Que yo te hablara así». Se arrodilló también. Sí, mi hija se arrodilló frente a mí, su rostro empapado de lágrimas, su voz rota. «Mamá, perdóname, por favor, perdóname». Sentí las rodillas flaquear. Una mezcla de dolor, amor y dignidad se me anudó en el pecho, pero no la toqué aún. Tenía que decir algo antes. «Hija, yo te amo, pero el perdón no borra el daño. Y no puedo volver a ser la mujer que eras capaz de pisotear sin que yo dijera nada». Ella lloró más fuerte. «Voy a mejorar, te lo prometo. Solo no me abandones». La abracé entonces, no como antes, no como la madre que se hacía pequeña para que los demás estuvieran cómodos. La abracé como una mujer que ha recuperado su identidad. La suegra dio un paso atrás. «¿Y yo?», preguntó con la voz ronca. ¿Qué va a hacer de mí?» La miré. «Su hijo la necesita, pero no para controlarlo, sino para que usted asuma lo que ha hecho. Lo apoyará sin manipularlo, o lo perderá para siempre». Ella bajó la mirada. No respondió. Al final de la noche, mi decisión estaba tomada. La casa volvería a mí. Ellos tenían 30 días para irse. La denuncia seguiría su curso. No la detendría. Era una parte necesaria de la justicia. Mi hija tendría mi apoyo emocional, pero no económico. Era hora de que aprendiera a levantarse sola. La suegra quedaría fuera de mi vida para siempre. Mientras apagaba las luces para irme a dormir, mi hija me miró desde la puerta de su habitación. «Mamá, ¿mañana seguirás aquí?». Sonreí con tristeza y amor. «Sí, hija, pero no como antes, nunca más como antes, porque esa noche la grieta entre nosotras dejó de ser una herida abierta y comenzó a ser un borde firme desde donde las dos podíamos levantarnos. Pero faltaba el golpe final, el giro más inesperado, el que los haría arrodillarse de verdad». El amanecer llegó sin pedir permiso. Entró por las cortinas como un recordatorio incómodo de que la vida seguía, aunque la noche anterior hubiese parecido el final de todo. Me desperté temprano. La casa estaba en un silencio extraño, espeso, un silencio que no nace del descanso, nace del miedo. Mi hija no había dormido. Lo supe por sus pasos suaves en el pasillo. Mi yerno, seguramente, había pasado la noche revisando sus cuentas, sus decisiones, sus culpas. Y la suegra probablemente seguía en su casa, encerrada, esperando una llamada que nunca llegó. Esa mañana no necesitaba café para mantenerme despierta. La claridad que había sentido la noche anterior seguía dentro de mí, firme, limpia, casi luminosa. Hoy sería el día. Hoy pondría cada pieza en el lugar que correspondía. A las 8, mi hija bajó las escaleras. Llevaba el cabello recogido en un moño apurado, los ojos rojos, la voz apagada. «Mamá», murmuró, «¿puedo hablar contigo?». Asentí. Nos sentamos a la mesa, la misma en la que tantas veces me habían ignorado, humillado, hecho sentir menos. Pero hoy yo tenía el control. «Mamá», repitió con lágrimas contenidas, «quiero cambiar, de verdad quiero cambiar. Quiero ser mejor para ti y para mí, pero tengo miedo. Tengo miedo de que tú ya no quieras nada conmigo». Respiré hondo, no porque dudara, sino porque mis palabras necesitaban salir de manera justa, no cruel. «Hija», dije suavemente, «yo siempre te voy a querer. Eso no se rompe, pero el amor no significa que yo tenga que soportarlo todo». Ella asintió, tragando el nudo en su garganta. «No quiero que te vayas de mi vida», susurró.
No me voy, respondí, pero voy a poner límites, límites que tú jamás respetaste y que yo jamás supe defender. Ella bajó la mirada. ¿Qué va a pasar con nosotros, mamá? Lo que ustedes decidan construir, respondí, pero no lo van a construir con mi dinero, ni con mi silencio, ni a costa de mi dignidad. Lloró. Pero no era el llanto caprichoso de la niña que fui complaciendo durante años, era el llanto adulto, ese que nace cuando la verdad te atraviesa el pecho. Quiero ganarme tu respeto, mamá, dijo finalmente. No quiero que me lo regales. Aquello me conmovió. Era la primera frase verdaderamente madura que le escuchaba en mucho tiempo. Le toqué la mano. Entonces empieza por asumir lo que pasó, sin excusas, sin buscar culpables afuera. Solo así podrás reconstruirte. Ella asintió, aún temblando. Lo haré, te lo prometo. A media mañana suena la puerta. Golpes fuertes, insistentes. Yo ya sabía quién era. Abrí. Allí estaba la suegra. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. Ojeras profundas, cabello desarreglado, la piel apagada. La mujer que caminaba como si el mundo le perteneciera ahora parecía un animal asustado. Necesito hablar contigo, dijo, intentando mantener la dignidad que ya no tenía. Pasa, respondí. Entró, pero no se sentó hasta que yo lo hice. Mi hija apareció desde la cocina. Se quedó de pie, observando, como si esperara un juicio. La suegra respiró hondo. María, yo sé que tú no me vas a creer, pero lo lo hice porque me sentía sola. Mi hijo siempre fue todo para mí, y cuando él se casó con tu hija, sentí que lo perdía. Y decidiste destruirnos para no sentirte menos, dije sin levantar la voz. Ella cerró los ojos, las lágrimas le cayeron silenciosamente. No pensé que llegaría tan lejos. No pensé que mis palabras harían tanto daño. Mi hija la miraba con una mezcla de dolor y repulsión. Tú me envenenaste, dijo con voz temblorosa pero firme. Me hiciste creer que mi mamá era una mujer manipuladora. Me llenaste la cabeza de mierda durante años. Por tu culpa, yo la traté como nadie merece ser tratado. La suegra bajó la cabeza. Lo sé, y no puedo borrarlo. Yo respiré hondo. Era el momento. Vine a pedirte algo, María, continuó ella. Quiero que retires la denuncia. Si eso se mueve, mi vida se acaba. No tengo dinero, no tengo a nadie. Por favor. La miré, la observé en detalle. La fragilidad detrás de la soberbia, el miedo detrás del veneno. Y le respondí, no voy a retirar nada. Ella abrió los ojos de par en par, horrorizada. Pero, María, por favor, voy a perderlo todo. Perderás lo que corresponda perder, dije con calma, así como yo perdí años de relación con mi hija por tus mentiras. Ella se llevó las manos a la cara, desmoronándose. Pero, por favor, piensa en mi hijo. Estoy pensando en él, respondí. Por primera vez en tu vida, tú no estás decidiendo por él, y eso lo va a sanar. La suegra cayó de rodillas. Literalmente, golpeó el suelo con un sonido seco. Perdóname, por favor, perdóname. No me moví, no la toqué, no la consolé, porque el perdón no es un regalo que se da por lástima, es una consecuencia de lo que uno reconstruye, y ella todavía no había comenzado. Levántese, dije finalmente. Aún le queda mucho por enfrentar. Se levantó temblando, se secó las lágrimas. ¿Y qué va a pasar ahora? La miré con una serenidad que la asustó. Ahora verás el verdadero movimiento. Ella entrecerró los ojos. ¿Cuál movimiento? Tomé un sobre que había dejado sobre la mesa. Lo puse frente a ella. Este es el documento notarial, dije, que confirma la entrega formal de la casa donde viven mi hija y tu hijo. El trámite está listo. Se los di siempre por amor. Pero hoy lo recupero por dignidad. La suegra abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó, y su rostro se derrumbó por completo. No, María, no puedes hacer esto. Sí puedo, respondí, y ya lo hice. Mi hija se cubrió la boca con una mano. Mi yerno se apoyó en la pared, pálido. Tienen 30 días para mudarse, continué. Les di hogar durante años. Ahora les doy libertad. El silencio que siguió fue devastador. La suegra se desplomó en la silla, derrotada. Su voz salió entrecortada, rota. Me van a odiar. Ese no es mi problema, respondí. Tu problema es que ellos empiecen a ver la vida sin que tú la manipules. Mi hija, entonces, habló por primera vez con una claridad que me hizo sentir orgullosa y triste a la vez. Mamá, gracias por romper esta cadena.
Gracias por no dejarnos seguir así. Me miró con los ojos empapados pero firmes. No quiero esa casa, mamá. No la merezco. No todavía. Quiero empezar de cero. Contigo, pero sin depender de ti. La abracé. Esta vez sin dolor, sin miedo, solo con amor y con límites. La suegra se levantó lentamente. María, dime que algún día podrás perdonarme. La miré. La observé en su fragilidad, en su ruina, en su humanidad rota. Quizá, dije, pero ese día no es hoy. Ella asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que no tenía derecho a exigir nada. Salió de la casa, desapareció por el pasillo, encogida, reducida. Una sombra de la mujer que una vez se creyó invencible. Cuando cerré la puerta, mi hija me tomó la mano. Mamá, ¿estás bien? Pensé un momento. Miré el salón donde había sido humillada. Miré las paredes que escucharon gritos que nunca debieron existir. Miré la mesa donde tantas veces fui tratada como una sirvienta, no como una madre, y respondí, sí, por primera vez en muchos años, estoy bien. La miré a ella, a mi hija, a la mujer que apenas empezaba a reconstruirse. Pero esto no ha terminado, añadí. Aún falta lo más importante. Ambos me miraron, confundidos. ¿Qué falta, mamá?, preguntó ella. Caminé hacia mi habitación. Tomé una caja pequeña del armario. Volví con ella entre mis manos. La dejé sobre la mesa. Esto, dije, es lo que su padre me dejó antes de morir. Me dijo que solo debía abrirlo cuando la verdad saliera a la luz, y cuando fuera el momento de nuestra última decisión como familia. Mi hija tragó saliva. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Lo que cambiará nuestro futuro, respondí. Abrí la caja. Miraron dentro, y en ese instante, los dos cayeron de rodillas. No de miedo, no de culpa, sino de impacto absoluto, porque dentro de esa caja había algo que ningún documento, ninguna denuncia, ninguna herida del pasado podía igualar. Era la herencia completa de su padre, a nombre mío, con una carta que decía: solo confía en quien esté dispuesto a caminar contigo sin destruirte en el camino. Y entendieron que el movimiento final no había sido la denuncia, ni la casa, ni la verdad revelada. El movimiento final era mi libertad. Cuando cerré la caja y la volví a guardar en mi regazo, sentí que algo dentro de mí encajaba por fin, como si una pieza que estuvo perdida durante años regresara a su lugar natural. Mi hija y mi yerno seguían arrodillados, no por obligación ni por culpa, sino por impacto, por comprensión tardía, por la revelación de un amor que nunca supieron leer. Mi hija levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero algo nuevo brillaba en ellos. Respeto. Mamá, susurró. ¿Por qué papá dejó todo esto para ti? Acaricié la tapa de la caja con la punta de los dedos, porque él sabía quién había estado aquí desde el principio. ¿Quién sostuvo esta familia cuando todos caían? ¿Quién pagó? ¿Quién sufrió? ¿Quién cayó? ¿Quién resistió? Ella tragó saliva. ¿Nos equivocamos tanto contigo? Sí, respondí sin dureza, pero sin suavizarlo. Se equivocaron. Me lastimaron. Me ignoraron. Me trataron como si estuviera de más en mi propia vida. Pero hoy, eso termina. Mi yerno se limpió las lágrimas con torpeza, consciente por primera vez de su propio rol. Señora María, yo no merezco perdón, pero quiero cambiar. Quiero ser un hombre del que mi hija pueda sentirse orgullosa. Y usted también. Lo miré. Hubo un tiempo en que hubiera dado cualquier cosa por escuchar esas palabras de su boca. Un tiempo en que yo mendigaba reconocimiento. Hoy ya no. Eso tendrás que demostrárselo a tu esposa, respondí. No a mí, pero te deseo que seas mejor, por ella y por ti mismo. Mi hija se aferró a mi mano. Mamá, ¿vamos a estar bien? ¿Tú y yo? Respiré hondo. Cada decisión tomada estos días había sido difícil, pero esta era la más delicada. Vamos a estar mejor, dije, pero no porque yo vuelva a cargar con ustedes. Vamos a estar mejor porque, por primera vez, vamos a caminar como iguales, como dos mujeres que deciden ser familia, sin destruirse. Ella lloró, me abrazó. Su abrazo era distinto al de otros tiempos. No era un abrazo desesperado ni egoísta. Era un abrazo que construía en vez de devorar. La luz de la mañana iluminaba la sala cuando la suegra volvió a aparecer en la puerta. No entró, no hizo escándalo, no exigió nada. Apenas se asomó, arrugada por dentro y por fuera, como alguien que finalmente entendió que no puede seguir manipulando el mundo a su antojo. ¿Puedo hablar un momento?, preguntó con voz débil. Me acerqué.
No por compasión, sino por cierre. Dígame. Ella respiró hondo, temblando. Yo sé que lo que hice no tiene perdón. No vine a pedirte que lo retires. Vine a agradecerte. Aquellas palabras me desconcertaron. ¿Agradecerme? Asintió. Sí, porque mi hijo está empezando a verme como soy. Y aunque duele, es necesario. Quizá esto sea lo único que pueda salvarlo de convertirse en alguien como yo. Por un instante, vi en ella una sombra de humanidad, no suficiente para borrar su daño, pero suficiente para comprender que su caída también era parte del proceso. Ojalá aproveche esa oportunidad, respondí, porque es la última que le doy. Ella bajó la cabeza. Lo sé, y se fue, sin gritar, sin culpas manipuladas, sin máscaras. Por primera vez se fue siendo una mujer, no un monstruo. Al cerrar la puerta, mi hija me miró. Mamá, ¿ahora qué vas a hacer? La pregunta me atravesó de una manera inesperada, porque durante años mi vida había girado alrededor de los demás, de mi esposo, de mi hija, de mi nieto, del dinero, de los problemas ajenos. Pero ahora, el mundo se abría frente a mí como un libro nuevo. Voy a vivir, respondí. Voy a viajar. Voy a recuperar mis pasiones. Voy a escribir. Voy a bailar. Voy a reír. Voy a usar el dinero que me gané con mi trabajo y la herencia que su padre quiso que yo disfrutara. Voy a despertarme cada día sabiendo que no tengo que pedir permiso para existir. Mi hija sonrió entre lágrimas. Quiero acompañarte, cuando me lo permitas. Le acaricié el cabello, como cuando era niña. Te permitiré estar siempre que vengas desde el amor y no desde la dependencia. Y lo sé, hija. Sé que podemos construir algo nuevo. Ella asintió. No había prisa. Las heridas tardan en cerrar, pero las manos que quieren sanar nunca llegan tarde. Ese mediodía, mientras preparaba un té, abrí nuevamente la carta de mi esposo, su letra firme, su tono cálido, su claridad. Esta herencia no es un premio, es una llave, la llave de tu nueva vida. Úsala con valentía. Lo miré, sonreí, sentí que él estaba allí, guiándome hacia un futuro que nunca me dejé tener. Gracias, susurré, no por el dinero, sino por confiar en mí incluso cuando yo había olvidado hacerlo. Por la tarde salí a caminar sola, sin miedo, sin prisa, sin vergüenza. El viento fresco me acariciaba el rostro, el cielo estaba despejado, y por primera vez en décadas sentí que cada paso que daba me pertenecía. Llegué al mirador del pueblo. El paisaje se extendía ante mí, montañas, casas pequeñas, la vida en movimiento. Me senté en el banco y dije en voz baja, tengo 63 años, y recién hoy comenzó mi vida. No era una metáfora, era la verdad. Hoy dejé de ser la mujer que todos pisaban. Hoy dejé de ser la sombra que sostenía una familia rota. Hoy me elegí a mí misma, con dignidad, con fuerza, con cicatrices y con luz. Miré el horizonte y supe algo con total certeza. No importa cuánto se tarde una mujer en despertar, lo importante es que, cuando lo hace, nadie vuelve a apagarla. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan profunda. Si te conmovió, si te hizo reflexionar o si te recordó que siempre es posible levantarse, entonces te invito a apoyarme de corazón. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis historias. Déjame tu me gusta. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerlos y sentirlos cerquita en cada relato. Gracias por estar aquí.